Esta lección está dividida en 4 secciones principales que te ayudarán a practicar tu español y a mejorar tu nivel de comprensión auditiva. A través de una historia mágica aprenderás algunas expresiones y palabras muy útiles que puedes usar en tu vida diaria. Recuerda visitar mi página web useyourspanish.com para acceder a mucho más contenido como este. ¿Estás listo o lista? Pues entonces vamos a usar el español. Parte uno. Lee y escucha esta historia fantástica a una velocidad lenta. Elena vivía sola en una enorme casa donde el silencio se acumulaba en los rincones como el polvo. A sus 77 años, recién enviudada, su mayor consuelo era la cocina. Y no era para menos, pues Elena poseía un don mágico que nadie conocía, ni siquiera sus seres queridos más cercanos. Preparaba platos que la transportaban literalmente al pasado. No necesitaba máquinas extrañas, solo los ingredientes exactos y la nostalgia adecuada para abrir esa puerta. Cuando la soledad apretaba, encendía el fuego y se ponía manos a la obra para viajar. Una tarde gris de noviembre, el mal clima agudizó la tristeza de su corazón. Elena decidió preparar un estofado de ternera con miel, el mismo que cenó con Julián la noche en que éste le propuso matrimonio por allá en el 79. Mientras cortaba las verduras, el aroma comenzó a inundar el aire con una magia densa pero invisible. Sabía que sería doloroso, pero echaba mucho de menos esos ojos amables. Necesitaba verlos una vez más para recordar que el amor de su esposo, aunque de otra manera, seguía siendo real y vibrante. Al probar la primera cucharada caliente de su plato, la vieja cocina empezó a desvanecerse tras una niebla suave. De repente, Elena ya no sentía ningún dolor en su cuerpo y estaba sentada frente a Julián, joven y vital. Él le sonrió con mucha ternura, levantando su copa de vino para un brindis por su compromiso. Elena sintió que el tiempo se detenía. Sentía la euforia de aquel momento. Percibía el sabor de aquel vino. Podía oler su colonia y escuchar su risa grave. Era un instante perfecto, una burbuja de felicidad pura rescatada del olvido. Mientras comían, Elena quiso decirle cuánto lo echaba de menos, pero las palabras no salían de su boca. Recordó que el pasado era inalterable y ella solo una visitante temporal. Tuvo que hacerse violencia para no romperse y decidió simplemente disfrutar de su compañía, saboreando cada segundo a su lado. A medida que la comida en los platos se terminaba, aquel momento mágico también se disipaba, perdiéndose lentamente entre la neblina del tiempo, igual que un sueño dulce justo antes de despertar. Cuando el sabor desapareció de su boca, la visión de Julián se esfumó. Elena apareció de nuevo en su cocina, con el plato vacío frente a ella. Aunque estaba sola otra vez, sentía una paz profunda y renovada en el pecho. Entendía que visitar el pasado servía para sanar, no para quedarse a vivir en él. Lavó los platos con calma y sonrió sabiendo que aquellos bellos recuerdos siempre estarían grabados en su corazón, incluso sin necesidad de preparar sus recetas mágicas. Parte 2.
Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que se usaron en esta historia fantástica y te daré algunos ejemplos para que entiendas claramente cómo usarlas. Me gustaría empezar explicándote el verbo enviudar. Este verbo describe el cambio de estado civil cuando una persona pierde a su esposo o esposa debido a la muerte. Quien queda vivo pasa a ser viudo o viuda. La historia comienza explicando que Elena había enviudado recientemente. Este verbo es fundamental para entender el contexto emocional de nuestro personaje. A sus 77 años, la pérdida de su esposo es la causa principal de la soledad que siente en su enorme casa y el motivo de su nostalgia. Veamos algunos ejemplos. Mi abuela enviudó muy joven y tuvo que criar a 5 hijos sola. Mi abuela enviudó muy joven y tuvo que criar a 5 hijos sola. Y otro ejemplo. Al enviudar, Juan descubrió que no sabía cómo gestionar las finanzas del hogar. Al enviudar, Juan descubrió que no sabía cómo gestionar las finanzas del hogar. La expresión no ser para menos se usa para justificar una reacción, una emoción o una situación. Significa que la causa es suficiente o importante como para provocar ese efecto. Es como decir, es lógico que sea así porque el motivo es grande, es un motivo de peso. La historia dice que el mayor consuelo de Elena era la cocina y añade que no era para menos. Con esto se justifica plenamente su afición. No era una simple cocina, sino un lugar donde ocurría magia real. La expresión no ser para menos subraya que había una razón de mucho peso para que ella amara tanto cocinar. Veamos algunos ejemplos. Están agotados y no es para menos después de correr una maratón. Están agotados y no es para menos después de correr una maratón. Y otro ejemplo. Se asustó mucho con el accidente y no es para menos. El coche quedó destrozado. Se asustó mucho con el accidente y no es para menos. El coche quedó destrozado. La expresión ponerse manos a la obra es una frase hecha muy común que significa empezar a realizar un trabajo o una tarea con energía, decisión y prontitud. Implica pasar de la inactividad a la acción. En la historia, cuando la soledad atacaba a Elena, ella no se quedaba pasiva, sino que encendía el fuego y se ponía manos a la obra. Esto indica que comenzaba a cocinar de manera activa y decidida para activar su magia y aliviar su dolor a través de la acción, a través de cocinar. Veamos algunos ejemplos. Tenemos mucho que limpiar, así que vamos a ponernos manos a la obra. Tenemos mucho que limpiar, así que vamos a ponernos manos a la obra. Y otro ejemplo. Después del desayuno, me puse manos a la obra con el jardín. Después del desayuno, me puse manos a la obra con el jardín. La expresión por allá en el
seguida del número del año, es una forma coloquial y nostálgica de referirse a una fecha lejana en el pasado. El uso de por allá le da una sensación de distancia temporal y vaguedad, como si fuera una época remota o un tiempo que ya casi se ha borrado de nuestra memoria. La historia dice que Julián le propuso matrimonio a Elena por allá en el 79. El uso de esta expresión enfatiza la gran distancia temporal que ha pasado desde ese momento feliz. Suena como a un recuerdo lejano y antiguo, lo cual aumenta la atmósfera de nostalgia de la historia. Veamos algunos ejemplos. Esa canción estaba de moda por allá en los 80. Esa canción estaba de moda por allá en los 80. Y otro ejemplo. Recuerdo un viaje que hicimos a París por allá en el 98. Recuerdo un viaje que hicimos a París por allá en el 98. Un brindis es la acción de chocar las copas o levantarlas antes de beber, generalmente para celebrar algo, desear buena suerte o felicitar a alguien. En la visión mágica de Elena, Julián levanta su copa para un brindis. Este gesto es clave porque recrea el momento exacto de la celebración de su compromiso matrimonial. El brindis aquí simboliza la alegría compartida y la promesa del futuro juntos en aquel instante congelado en el tiempo. Veamos algunos ejemplos. En Nochevieja siempre hacemos un brindis antes de cenar. En Nochevieja siempre hacemos un brindis antes de cenar. Y otro ejemplo. Quiero proponer un brindis por el éxito del nuevo proyecto. Quiero proponer un brindis por el éxito del nuevo proyecto. La expresión hacerse violencia es una expresión literaria o formal que significa hacer un esfuerzo enorme para actuar en contra de nuestros propios impulsos o deseos naturales. Implica un conflicto interno fuerte y doloroso. En la historia, Elena deseaba hablar con su marido y decirle que lo extrañaba, pero al no poder hacerlo, tuvo que hacerse violencia para no derrumbarse y disfrutar del momento. La expresión ilustra la lucha interna de Elena. Tuvo que reprimir su impulso natural de comunicarse para no romper la ilusión mágica. Veamos algunos ejemplos. Tuve que hacerme violencia para no gritarle cuando me insultó. Tuve que hacerme violencia para no gritarle cuando me insultó. Y otro ejemplo. A veces hay que hacerse violencia para levantarse temprano a entrenar. A veces hay que hacerse violencia para levantarse temprano a entrenar. El verbo saborear literalmente significa percibir el sabor de algo con detenimiento y placer. Metafóricamente, se usa para indicar que disfrutamos intensamente de un momento, una experiencia o una victoria, haciéndola durar lo máximo posible. En la historia, Elena decidió saborear cada segundo al lado de su esposo. Se usa esta palabra con un doble sentido. Saboreaba el estofado, es decir, la comida física,
pero sobre todo saboreaba, es decir, disfrutaba plenamente y con calma de la compañía efímera de su esposo, intentando que el momento perdurara. Veamos algunos ejemplos. Quiero saborear bien mis últimos días de vacaciones. Quiero saborear bien mis últimos días de vacaciones. Y otro ejemplo. Me gusta comer sin prisas para saborear bien los alimentos. Me gusta comer sin prisas para saborear bien los alimentos. Finalmente, el verbo esfumarse significa desaparecer de manera rápida, completa o misteriosa, como si algo se convirtiera en humo. Se usa tanto para personas y objetos como para cosas abstractas, sueños, esperanzas, ilusiones. Al final de la historia, cuando el sabor de la comida desapareció de la boca de Elena, la visión de Julián se esfumó. Este verbo describe cómo la imagen de su marido se desvaneció suavemente hasta desaparecer por completo, devolviendo a Elena a la realidad solitaria de su cocina. Veamos algunos ejemplos. Mis esperanzas se esfumaron cuando vi los resultados. Mis esperanzas se esfumaron cuando vi los resultados. Y otro ejemplo. El ladrón se esfumó entre la multitud en segundos. El ladrón se esfumó entre la multitud en segundos. Parte 3. Ahora escucha nuevamente la historia fantástica, pero esta vez sin leer y a una velocidad un poco más rápida, a una velocidad que podríamos considerar normal en un contexto informal. Intenta identificar las palabras y expresiones que acabo de explicarte. Elena vivía sola en una enorme casa, donde el silencio se acumulaba en los rincones como el polvo. A sus 77 años, recién enviudada, su mayor consuelo era la cocina. Y no era para menos, pues Elena poseía un don mágico que nadie conocía, ni siquiera sus seres queridos más cercanos. Preparaba platos que la transportaban literalmente al pasado. No necesitaba máquinas extrañas, solo los ingredientes exactos y la nostalgia adecuada para abrir esa puerta. Cuando la soledad apretaba, encendía el fuego y se ponía manos a la obra para viajar. Una tarde gris de noviembre, el mal clima agudizó la tristeza de su corazón. Elena decidió preparar un estofado de ternera con miel, el mismo que cenó con Julián, la noche en que éste le propuso matrimonio por allá, en el 79. Mientras cortaba las verduras, el aroma comenzó a inundar el aire, con una magia densa pero invisible. Sabía que sería doloroso, pero echaba mucho de menos esos ojos amables. Necesitaba verlos una vez más para recordar que el amor de su esposo, aunque de otra manera, seguía siendo real y vibrante. Al probar la primera cucharada caliente de su plato, la vieja cocina empezó a desvanecerse tras una niebla suave. De repente, Elena ya no sentía ningún dolor en su cuerpo y estaba sentada frente a Julián, joven y vital. Él le sonrió con mucha ternura, levantando su copa de vino para un brindis por su compromiso. Elena sintió que el tiempo se detenía. Sentía la euforia de aquel momento, percibía el sabor de aquel vino, podía oler su colonia y escuchar su risa grave. Era un instante perfecto, una burbuja de felicidad pura rescatada del olvido. Mientras comían, Elena quiso decirle cuánto lo echaba de menos, pero las palabras no salían de su boca. Recordó que el pasado era inalterable y ella solo una visitante temporal. Tuvo que hacerse violencia para no romperse y decidió simplemente disfrutar de su compañía, saboreando cada segundo a su lado. A medida que la comida en los platos se terminaba, aquel momento mágico también se disipaba, perdiéndose lentamente entre la neblina del tiempo, igual que un sueño dulce justo antes de despertar. Cuando el sabor desapareció de su boca, la visión de Julián se esfumó. Elena apareció de nuevo en su cocina, con el plato vacío frente a ella.
Aunque estaba sola otra vez, sentía una paz profunda y renovada en el pecho. Entendía que visitar el pasado servía para sanar, no para quedarse a vivir en él. Lavó los platos con calma y sonrió sabiendo que aquellos bellos recuerdos siempre estarían grabados en su corazón, incluso sin necesidad de preparar sus recetas mágicas. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas ahí abajo en los comentarios. ¿Qué habilidad especial tenía Elena y cómo la utilizaba cuando se sentía sola? ¿Qué habilidad especial tenía Elena y cómo la utilizaba cuando se sentía sola? ¿Qué preparó Elena esta vez y por qué? ¿Qué preparó Elena esta vez y por qué? ¿Qué quería decirle Elena a su esposo y por qué no pudo? ¿Qué quería decirle Elena a su esposo y por qué no pudo? Y en esta última pregunta me encantaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. Si tuvieras el don de Elena, ¿qué comida prepararías y a qué momento exacto de tu pasado viajarías para vivirlo una vez más? Si tuvieras el don de Elena, ¿qué comida prepararías y a qué momento exacto de tu pasado viajarías para vivirlo una vez más? Te invito a que dejes las respuestas a todas estas preguntas ahí abajo en los comentarios para que practiques un poco tu español. Yo intentaré responderte o corregirte lo antes posible. Y eso es todo, queridos usuarios del español. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya permitido reflexionar, pero sobre todo que les haya ayudado a mejorar su nivel de comprensión auditiva en español. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de las notificaciones, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios contándome qué fue lo que más te gustó de esta lección. También te recuerdo que puedes visitar mi página web useyourspanish.com para tener acceso a mucho más contenido como este, incluyendo PDFs y contenido exclusivo. Yo por ahora los dejo, espero verlos en una próxima lección. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios. Nos vemos.